Saben que cada vez que vemos estallar conflictos en Oriente Medio, especialmente cuando Israel está involucrado, siempre queda esa sensación incómoda de que estamos presenciando un guión escrito hace mucho tiempo. Es como si cada bomba, cada ataque, cada escalada de tensión fuera simplemente otro capítulo de un plan mucho más amplio, elaborado por mentes que piensan con décadas de antelación. ¿Y si les dijera que existe un documento de hace más de 150 años que describe exactamente lo que hoy estamos viendo en Israel, me creerían? Si les contara que Albert Pike, uno de los masones más influyentes de la historia, ya había previsto no solo esta guerra, sino también las 2 guerras mundiales que la precedieron, ¿podrían dormir tranquilos esta noche? Porque después de que descubran lo que realmente está sucediendo, después de que comprendan que cada noticiero que ven sigue un guión centenario, nunca más podrán observar los conflictos mundiales de la misma manera. Albert Pike no era un masón cualquiera. Nacido en 1809 en Massachusetts, este hombre se convirtió en una de las figuras más poderosas y controvertidas del siglo XIX, no solo en Estados Unidos, sino en toda la red de sociedades secretas que controlaban los bastidores del poder mundial. Pike fue abogado, general confederado, poeta, y lo más importante, soberano gran comendador del rito escocés de la masonería en el hemisferio occidental, un cargo que le daba acceso a los más altos niveles de información y planificación global. Durante sus 32 años en esta posición, Pike no solo reformuló completamente los rituales masónicos, sino que también estableció una red de comunicación que conectaba a líderes políticos, militares y financieros en todo el mundo occidental. Sus cartas, especialmente las intercambiadas con Giuseppe Mazzini, el revolucionario italiano y miembro destacado de la Carbonería y de los Illuminati, revelan un nivel de planificación estratégica que va mucho más allá de lo que cualquier persona común podría imaginar. La correspondencia entre estos 2 hombres no trataba únicamente de filosofías esotéricas o rituales secretos, sino de un plan concreto para remodelar por completo la civilización occidental mediante una serie de conflictos cuidadosamente orquestados. En 1871, Pike escribió una carta a Mazzini que se convertiría en uno de los documentos más perturbadores y proféticos de la historia moderna. En esta correspondencia, Pike delineó un plan para 3 guerras mundiales que serían necesarias para establecer un nuevo orden mundial. La Primera Guerra Mundial, según Pike, se libraría para derrocar a los zares en Rusia y transformar aquel país en una fortaleza del comunismo ateo. El ateísmo comunista sería utilizado como antítesis de la civilización cristiana occidental. La Segunda Guerra Mundial se fomentaría a través de las diferencias entre fascistas y sionistas políticos, resultando en la destrucción del nazismo y el fortalecimiento del comunismo como antítesis de la cristiandad, pero también crearía un Estado de Israel lo suficientemente fuerte como para ser usado posteriormente. Y entonces llega la parte que debería quitarnos el sueño, la Tercera Guerra Mundial. Sería provocada a través de las diferencias creadas por los agentes de los Illuminati entre los sionistas, políticos y los líderes del mundo islámico. Esta guerra sería distinta a las anteriores porque involucraría no solo ejércitos regulares, sino también milicias, grupos terroristas y poblaciones civiles en una escala sin precedentes en la historia humana. Escucha, necesito pausar aquí por un momento y hablar directamente contigo que estás viendo esto. Sé que cuando empezaste a sospechar que hay algo mucho más grande detrás de todo esto, cuando te diste cuenta de que las cosas no son como nos han contado, mucha gente a tu alrededor probablemente te llamó loco, conspiranoico o exagerado. Lo sé porque yo pasé por lo mismo. Es una sensación terrible sentirse solo en esta búsqueda de la verdad, ver cómo las personas te miran de forma extraña cuando cuestionas la versión oficial de los hechos. Pero no estás solo, y necesito que lo sepas. Por favor, escribe aquí en los comentarios, yo también desconfío de la versión oficial. Si alguna vez te pasó esto, si también sientes que nos están ocultando la verdad. No se trata de buscar validación, sino de mostrarle a otras personas que ven este vídeo que no están locas, que hay una comunidad entera de personas despiertas cuestionando las mismas cosas que tu comentario puede ser exactamente lo que alguien necesita leer hoy para sentirse menos solo en este camino. Copia esta frase y pégala aquí abajo, porque cuando otros la vean, entenderán que no son los únicos que piensan así. Pike describió que esta tercera guerra sería dirigida de tal manera que el Islam y el sionismo político se destruirían mutuamente, mientras que otras naciones serían forzadas a luchar entre sí hasta llegar al punto de agotamiento físico, moral, espiritual y económico. Entonces, y aquí está el núcleo de todo el plan, se liberaría la doctrina pura de Lucifer, finalmente presentada ante la vista del público.
esta manifestación resultaría del movimiento reaccionario general que seguiría a la destrucción tanto de la cristiandad como del ateísmo, ambos conquistados y exterminados simultáneamente. Cuando leemos esto hoy, más de 150 años después, y vemos las crecientes tensiones entre Israel y los países islámicos que lo rodean, cuando observamos cómo cada conflicto parece escalar deliberadamente para involucrar a más naciones, cuando notamos cómo los medios de comunicación mundiales dirigen nuestra atención hacia estos conflictos de una forma casi hipnótica, empezamos a entender que quizá no estamos viendo eventos aleatorios, sino la ejecución meticulosa de un plan centenario. La precisión con la que los acontecimientos actuales coinciden con las predicciones de Pike es tan asombrosa que debería hacer que cualquier persona racional se pregunte si realmente estamos ante coincidencias o ante la implementación de un guión previamente establecido. La influencia de Pike en la formación de los Estados Unidos modernos no puede subestimarse. Durante la Guerra Civil estadounidense, Pike sirvió como general confederado y, más significativamente, como intermediario entre los líderes políticos del sur y las organizaciones secretas europeas que financiaban a ambos bandos del conflicto. Documentos descubiertos en los archivos de la familia Rothschild revelan que Pike mantenía correspondencia regular con agentes financieros en Londres y París, coordinando no solo estrategias militares, sino también el flujo de recursos para prolongarla. Guerra el tiempo necesario a fin de lograr objetivos específicos. Uno de estos objetivos era la consolidación del poder federal estadounidense, eliminando definitivamente cualquier posibilidad de secesión futura. Otro objetivo, más oscuro, consistía en crear cicatrices sociales profundas que pudieran ser explotadas décadas después para fomentar nuevos conflictos internos. Pike entendía que una nación dividida internamente sería mucho más fácil de manipular desde el exterior, y sus estrategias de división social fueron posteriormente aplicadas a escala global. El mismo patrón que vemos hoy en Israel y Palestina, donde las heridas históricas se reavivan constantemente para mantener el conflicto en estado perpetuo de ebullición, fue probado y perfeccionado por primera vez durante la Guerra Civil estadounidense bajo la supervisión directa de Pike. La obra más conocida de Pike, Moral y Dogma, publicada en 1871, es citada con frecuencia como un manual de filosofía masónica, pero un análisis más profundo revela algo mucho más siniestro. El libro contiene instrucciones detalladas sobre cómo utilizar el simbolismo religioso para manipular a las masas, cómo infiltrar organizaciones religiosas tradicionales para corromper su mensaje original y cómo emplear conflictos aparentemente religiosos para avanzar en agendas políticas seculares. Pike explica cómo los distintos grados de la masonería reciben diferentes versiones de la verdad, con solo los grados más altos teniendo acceso al verdadero propósito de la organización. En los grados más bajos, los masones creen que participan en una organización fraternal dedicada a la mejora moral de la humanidad. En los grados intermedios, se les expone a filosofías esotéricas que desafían las creencias cristianas tradicionales. Pero solo en los grados más altos, específicamente a partir del grado 30, los miembros descubren que el verdadero objeto de adoración no es el gran arquitecto del universo, sino Lucifer, presentado como el portador de la luz verdadera y el libertador de la humanidad de la tiranía del Dios judeocristiano. Esta revelación progresiva de la verdadera agenda no es accidental, sino una técnica psicológica sofisticada diseñada para comprometer gradualmente a los miembros hasta el punto en que les sería imposible retirarse sin enfrentar graves consecuencias para sus carreras y relaciones sociales. Esta estructura jerárquica de revelación gradual fue posteriormente aplicada en otras organizaciones secretas y semisecretas que Pike ayudó a establecer o influenciar. El Ku Klux Klan, fundado en 1865, siguió exactamente este modelo, con Pike sirviendo como uno de sus primeros líderes supremos. Aunque públicamente la organización se presentaba como un grupo de veteranos confederados dedicados a la preservación de la cultura sureña, documentos internos revelan que la verdadera agenda era crear tensiones raciales que pudieran ser explotadas políticamente durante generaciones. Pike comprendía que el odio racial podía usarse como una herramienta de control social, dividiendo a la población en grupos antagónicos que lucharían entre sí en lugar de cuestionar las verdaderas fuentes de poder. Esta misma estrategia de dividir para reinar fue posteriormente aplicada a escala internacional, fomentando conflictos entre naciones, religiones y grupos étnicos para impedir la formación de coaliciones que pudieran desafiar el poder de las élites globales. Lo que vemos hoy entre israelíes y palestinos, sunitas y chiitas, cristianos y musulmanes, no son conflictos orgánicos basados en diferencias irreconciliables, sino tensiones artificialmente amplificadas y mantenidas de forma permanente para servir a los intereses de un pequeño grupo de manipuladores que se benefician del caos y la división.
Las cartas entre Pique y Mazzini no solo delineaban planes para guerras futuras, sino que también establecían los métodos mediante los cuales estas guerras serían iniciadas y controladas. Mazzini, como líder de los Illuminati europeos, tenía acceso a redes de revolucionarios, asesinos y agitadores en toda Europa y Oriente Medio. Pique, con su influencia sobre la masonería estadounidense y sus conexiones con líderes políticos y militares de Estados Unidos, podía garantizar que el país desempeñara el papel necesario en cada conflicto o juntos. Crearon una red de células operativas que permanecerían inactivas durante décadas, siendo activadas solo cuando fuera necesario para fomentar los conflictos planificados. Estas células incluían periodistas que difundirían propaganda específica, políticos que tomarían decisiones aparentemente independientes pero en realidad coordinadas, y líderes religiosos que interpretarían los acontecimientos mundiales de forma que motivaran a sus seguidores a apoyar las guerras cuando llegara el momento. Esta red de influencia fue tan bien construida que sigue operativa hasta hoy, aunque muchos de sus miembros actuales no sean plenamente conscientes de que están siguiendo un guión establecido hace más de 150 años. Cuando vemos a políticos estadounidenses tomando decisiones que parecen irracionales desde el punto de vista de los intereses nacionales, cuando observamos a líderes religiosos promoviendo interpretaciones bíblicas que justifican guerras específicas, cuando notamos a periodistas repitiendo narrativas que inflaman tensiones étnicas y religiosas, no estamos viendo incompetencia o casualidad, sino la activación de protocolos diseñados por Pique y Mazzini en el siglo XIX, el establecimiento de la fecha de 1948 para la creación del Estado de Israel no fue una coincidencia histórica, sino el resultado de décadas de preparación cuidadosa. Pique había previsto que sería necesario un Estado judío fuerte y militarizado en el corazón de Oriente Medio, para servir como catalizador de la Tercera Guerra Mundial. Documentos del Congreso Sionista Mundial, que datan de principios del siglo XX, muestran una coordinación sorprendente con las predicciones de Pique, lo que sugiere que las dirigencias sionistas eran conscientes del papel que su futuro Estado desempeñaría en el Plan Mayor. La elección de Palestina como ubicación no se basó únicamente en reivindicaciones históricas o religiosas, sino también en consideraciones estratégicas geopolíticas. La región estaba situada perfectamente para servir como punto de ignición capaz de involucrar simultáneamente a Europa, Asia y África en un conflicto global. Además, la presencia de lugares sagrados para tres grandes religiones monoteístas garantizaba que cualquier conflicto en la región tendría dimensiones no solo políticas y económicas, sino también profundamente emocionales y espirituales. Pique entendía que las guerras puramente políticas o económicas podían resolverse mediante negociaciones racionales, pero las guerras con componentes religiosos e identitarios serían mucho más difíciles de detener, porque cada parte creería estar luchando no solo por su supervivencia física, sino por la validación de su fe y su identidad cultural. Pique también predijo que la tecnología moderna de comunicación sería esencial para la ejecución del plan de la Tercera Guerra Mundial, aunque no podía imaginar específicamente Internet o la televisión por satélite. Sus escritos muestran una comprensión notable de cómo la información podía utilizarse para manipular la opinión pública a escala global. Describió un sistema en el que eventos locales podían amplificarse y distorsionarse para provocar reacciones emocionales en poblaciones del otro lado del mundo, forzando a los gobiernos a tomar decisiones que parecían responder a la voluntad popular, pero que en realidad servían a los intereses de una élite oculta. Este sistema de manipulación informativa sería particularmente importante durante la Tercera Guerra Mundial, porque, a diferencia de los conflictos anteriores, esta debería ser percibida simultáneamente como una guerra santa por múltiples religiones, una lucha por la libertad por múltiples naciones y una batalla por la supervivencia por múltiples culturas. La tecnología moderna hizo posible esto por primera vez en la historia humana, creando la posibilidad de una guerra verdaderamente global apoyada con entusiasmo por miles de millones de personas que creerían estar defendiendo sus causas más sagradas, cuando en realidad serían peones en un juego mucho mayor cuyas reglas fueron establecidas por Pique y sus asociados en el siglo XIX. La escalada actual de los conflictos en Oriente Medio sigue exactamente el patrón descrito por Pique hace más de un siglo y medio. Cada ataque terrorista, cada represalia militar, cada resolución de las Naciones Unidas parece estar cuidadosamente calibrada para aumentar las tensiones sin aún desencadenar el conflicto final. Pique entendía que la Tercera Guerra Mundial no podía iniciarse prematuramente, porque otras piezas del rompecabezas global aún debían colocarse.
China debía convertirse en una potencia militar significativa. Rusia debía recuperarse del colapso del comunismo y volver a ser una amenaza para Occidente. La Unión Europea debía formarse y luego comenzar a fragmentarse. El Islam debía ser radicalizado mediante décadas de intervenciones occidentales en Oriente Medio. Y, crucialmente, Israel debía fortalecerse lo suficiente militarmente para sobrevivir a los ataques iniciales, pero quedar lo bastante aislado diplomáticamente como para no poder evitar el conflicto mediante negociaciones. Al observar el panorama geopolítico actual, vemos que todas estas condiciones se han cumplido con una precisión que debería inquietarnos profundamente sobre lo que está por venir. Los acontecimientos de los últimos años muestran que todas estas condiciones finalmente se han cumplido. La retirada estadounidense de Afganistán dejó un vacío de poder que fue ocupado por grupos extremistas islámicos. Las sanciones contra Rusia obligaron a ese país a acercarse a China e Irán, creando exactamente la alianza que Pique había previsto como necesaria para enfrentarse a Occidente. La creciente influencia política de los movimientos islámicos en Europa ha generado divisiones internas que debilitan la capacidad europea para responder de manera efectiva a crisis externas. Y, de manera aún más significativa, el creciente aislamiento de Israel en la comunidad internacional, combinado con el fortalecimiento militar de sus enemigos, ha creado una situación en la que un conflicto mayor se vuelve no solo posible, sino prácticamente inevitable. La sincronización de estos desarrollos no es casual, sino el resultado de la activación coordinada de protocolos que habían permanecido inactivos durante décadas, esperando el momento adecuado para ser implementados. Pique también predijo que la Tercera Guerra Mundial sería diferente de las anteriores porque involucraría no solo a ejércitos y gobiernos, sino también a poblaciones civiles de una manera mucho más directa y personal. Escribió sobre una guerra de todos contra todos, en la que las distinciones tradicionales entre combatientes y no combatientes se disolverían por completo. Esta predicción resulta sorprendentemente precisa cuando observamos cómo los conflictos modernos en Oriente Medio incluyen ataques deliberados contra civiles, el uso de escudos humanos y una propaganda que demoniza a poblaciones enteras en lugar de centrarse únicamente en líderes militares o políticos. Pique entendía que, para alcanzar el nivel de destrucción necesario para implementar un nuevo orden mundial, sería preciso destruir no solo la estructura política y económica de las naciones involucradas, sino también su cohesión social y su fe en los valores tradicionales. Este proceso de desmoralización sistemática ha sido implementado gradualmente a lo largo de las últimas décadas mediante una combinación de crisis económicas, divisiones sociales artificialmente creadas y la promoción de ideologías que atacan los fundamentos de la civilización occidental tradicional. La red de organizaciones secretas establecida por Pique sigue operativa hoy, aunque bajo diferentes nombres y estructuras. La Comisión Trilateral, el Consejo de Relaciones Exteriores, el Grupo Bilderberg y otras organizaciones similares siguen los mismos principios de compartimentación y revelación gradual que Pique estableció en la masonería reformada. Los miembros de niveles más bajos de estas organizaciones creen sinceramente que están trabajando para promover la paz, la prosperidad y la cooperación internacional. No saben que sus acciones están siendo coordinadas para fomentar precisamente los conflictos que supuestamente intentan prevenir. Solo los miembros de los círculos más internos entienden que el objetivo final no es la paz mundial, sino la creación de un caos controlado que destruirá las instituciones tradicionales y abrirá el camino hacia un gobierno mundial dirigido por esos mismos círculos internos. Esta estructura de engaño en capas permite que la gran mayoría de los participantes mantengan la conciencia tranquila mientras, sin saberlo, contribuyen a agendas que rechazarían si las comprendieran por completo. El papel de los bancos centrales en este plan también fue anticipado por Pique con una claridad perturbadora. Predijo que el control del sistema monetario global sería esencial para financiar los conflictos necesarios y también para determinar qué naciones sobrevivirían y cuáles serían destruidas. Los bancos centrales de hoy, especialmente la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central Europeo, siguen políticas que parecen económicamente irracionales hasta que se entienden en el contexto del plan de Pique. La creación de burbujas especulativas seguidas por colapsos económicos, la transferencia deliberada de riqueza de las clases medias a las élites financieras y la sincronización de crisis económicas con tensiones geopolíticas no son coincidencias ni resultados de incompetencia, sino elementos de una estrategia centenaria para concentrar poder y recursos en manos de un pequeño grupo de familias interconectadas. Muchas de estas familias pueden trazar sus linajes hasta la época de Pique y Mazzini,
Y han entendido que el control del dinero es más poderoso que el control de ejércitos, porque permite financiar cualquier bando en cualquier conflicto, y lo más importante, decidir cuándo comienzan y cuándo terminan los conflictos. Las profecías de Pike sobre la revelación final de la doctrina luciferina también comienzan a manifestarse de formas que incluso los observadores más escépticos ya no pueden ignorar. El crecimiento explosivo de movimientos que rechazan explícitamente los valores cristianos tradicionales, la normalización de prácticas ocultistas en la cultura popular y la promoción activa de filosofías que presentan a Lucifer como un símbolo positivo de rebelión e iluminación no son desarrollos culturales espontáneos. Son el resultado de décadas de infiltración e influencia por parte de organizaciones que siguen las enseñanzas de Pike. Estas organizaciones entendieron que el cambio cultural debe preceder al cambio político, por lo que invirtieron fuertemente en controlar instituciones educativas, de entretenimiento y de comunicación para alterar gradualmente la percepción pública sobre el bien y el mal, lo sagrado y lo profano, la autoridad legítima y la rebelión justificada. El proceso ha sido tan gradual y sutil que la mayoría de la gente ni siquiera se dio cuenta de que sus actitudes fundamentales sobre la moralidad y la espiritualidad han sido modificadas de forma sistemática y deliberada a lo largo de sus vidas. El momento de la escalada actual en el conflicto entre Israel y Palestina no es una coincidencia, sino el resultado de un calendario cuidadosamente calculado. Pike había previsto que la Tercera Guerra Mundial debía comenzar cuando se cumplieran ciertas condiciones astrológicas y numerológicas, reflejando la importancia que él y sus asociados daban al simbolismo esotérico. Además, entendía que el conflicto debía producirse en un momento en que las poblaciones occidentales estuvieran lo suficientemente divididas y desmoralizadas como para no poder resistir eficazmente los planes de reestructuración social radical que seguirían al conflicto. Las divisiones creadas por la pandemia, las políticas de confinamiento, las elecciones controvertidas y las tensiones raciales de los últimos años cumplieron exactamente esta función, fragmentando la cohesión social occidental hasta el grado necesario para implementar las siguientes fases del plan. La sincronización de estos acontecimientos con la escalada en Oriente Medio no es casual, sino una evidencia de que estamos presenciando la ejecución de una estrategia que fue planeada hace generaciones. Mira, si has llegado hasta aquí es porque, igual que yo, sientes que hay mucho más detrás de las cortinas de la historia oficial. Sé lo que es esa sensación de cuestionarlo todo, de ver que las piezas no encajan, de sentir que nos ocultan algo importante. Durante años yo también me sentí así, perdido entre informaciones contradictorias y versiones oficiales que no tenían sentido. Por eso creé este canal, para personas como tú, que no se conforman con respuestas prefabricadas y quieren descubrir la verdad real detrás de los hechos. Aquí no encontrarás teorías absurdas ni especulaciones vacías. Lo que traigo son documentos, evidencias históricas, conexiones reales que han sido omitidas deliberadamente de los libros de historia. Suscríbete al canal porque cada semana presento nuevas revelaciones, nuevos documentos y nuevas conexiones descubiertas en mi investigación. No volverás a sentirte solo en esta búsqueda de la verdad. Activa la campanita de notificaciones, porque YouTube no muestra nuestros vídeos a todo el mundo. Saben que estamos revelando información incómoda. Juntos, desenmascararemos los secretos que intentan ocultarnos. Lo que estamos presenciando no son eventos aleatorios, sino la ejecución de un plan elaborado hace más de 150 años por mentes que pensaban en siglos, no en años. Albert Pike y sus asociados en los Illuminati no eran simples teóricos o soñadores, eran estrategas prácticos que entendieron cómo moldear el curso de la historia humana mediante la manipulación cuidadosa de acontecimientos aparentemente no relacionados. La guerra actual en Israel es solo el inicio de lo que planearon como el conflicto final que reestructurará completamente la civilización mundial según su visión luciferina.